Eh, mm, Cuando dicen tenemos más de 1.500 casos positivos confirmados nuevos de VIH en el 2022, ¿es en comparación al 2021, 2020? ¿De qué tiempo, doctora? Así mismo es, Javier, ¿verdad? Lo que se quiso hacer con este informe que salió desde Pronacida, por supuesto, desde el Ministerio de Salud. Primero y antes que nada, recordar que las pruebas de VIH están disponibles para todas las personas en los servicios del Ministerio de Salud, que durante la pandemia nuestra actividad como oferta de servicios estuvo limitada, ¿verdad? Todos sabemos que no podíamos concurrir a los servicios del Ministerio, a los hospitales, a los sanatorios, sino era sumamente necesario, ¿verdad? Por la restricción durante la pandemia. Y eso lo vivimos tanto en el 2020 como y sobre todo en el 2021, ¿verdad? Y eso llevó a que nosotros como programa de VIH tampoco podamos desplegar todas nuestras estrategias, no solamente en el área de diagnóstico, sino también en el área de prevención. Entonces quisimos comparar un poco que en esos años, en esos 2 difíciles años, no pudimos llegar al número estimado de personas diagnosticadas en nuestro país, que tenemos una estimación aproximadamente de 1.500 personas, ¿verdad? Y que sí llegamos a esas personas en el año 2022, ¿verdad? Pero eso también tiene su objetivo del por qué queremos llegar a esas personas que viven con VIH, porque actualmente existen estrategias, existen medicamentos que hacen que la vida de una persona que esté viviendo con VIH sea igual a una persona que no esté viviendo con VIH. Entonces, tenemos doctora, que llegar rápidamente al diagnóstico. Doctora, quiero centrarme un poco en números. El primer gráfico, Eli, por favor, si me podés congelar ahí y ponemos a pleno el que describe la población de hombres y mujeres. Precisamente, ahí está. Yo no estoy viendo en los gráficos, pero supongo que ha de ser del... Yo te voy a ayudar, doctora. Sí. La distribución de nuevos diagnósticos de VIH según edad, sexo en Paraguay. ¿Bien? Ah, ok. Ok, sin problema. Lo que estamos identificando, doctora, es que la población masculina o en la población masculina es donde se registraron los mayores o el número mayor de casos nuevos confirmados. Y estamos hablando de una franja poblacional de entre 25 y 29 años. ¿Bien? Así mismo, Javier. Y 70 casos en mujeres que tienen entre 25 y 29 años. Sí, estoy escuchando, sí. En realidad es un informe epidemiológico que hacemos comparación con otros años, independiente al año 2020, 2021, que fue muy particular como ya hablamos, por la pandemia del COVID. Sí. Pero en un porcentaje, inclusive durante estos años, vemos que siempre la prevalencia o el diagnóstico es mayor en hombres que en mujeres, normalmente en una relación de 3:1 o 2.5:1. O sea, una mujer, 3 hombres, ¿verdad? Para redondear, siempre el diagnóstico es mayor en hombres, aunque son los hombres los que menos se acercan al servicio. Sabemos que nuestros servicios de salud, la mayoría son materno-infantil, ¿verdad? Lo que hace que las mujeres se acerquen más a los servicios, muchas veces le traen a sus niños, eso hace que estén más en los servicios de salud y que se les pueda ofertar las pruebas de VIH, que es muy diferente, doctora, a los hombres que solamente cuando están enfermos, con alguna dolencia, se acercan al servicio y se les puede ofertar. Doctora, entonces, si estamos hablando de una población entre 25 y 29 años, ¿o es la de 14 a 19 años la más afectada? No, la más afectada es, si vamos a hacer por porcentaje, es entre 20 y 34 años de edad, que hace un porcentaje aproximadamente de un 53%. Si uno va desglosando eso, ¿verdad? Y los porcentajes son un poco menor en menores de 14, menores de 12, menores de 10, inclusive menores de 1 año. Y en esos casos de 34. Sí, permíteme, doctora. En ese caso, cuando hablamos de los casos en adolescentes,
¿Es porque mantuvieron relaciones sexuales precozmente o porque se pudo haber dado una transmisión vertical? Y acá, a través de En los realidad, años... cuando hablamos de adolescentes, perdón Javier, podemos estimar, digamos, que la vía de transmisión puede ser por contacto sexual, y tenemos también algunos casos de transmisión vertical, ¿verdad? Son en niños, por ejemplo, de 8, de 10, de 6 años, que no fueron diagnosticadas, que las madres no fueron diagnosticadas durante el embarazo, y por ende ese niño no tuvo un control posterior al nacimiento, por supuesto, ¿verdad? Entonces llega un momento en que ese niño se interna en algún servicio y ahí se le hacen las pruebas de VIH y ahí diagnosticamos, ¿verdad? ¿Se puede presumir, doctora Tania, que existe como una iniciación precoz en el acto sexual en la población adolescente? También puede reflejar eso. O sea, se puede hacer un análisis variado de por qué adolescentes de 10, 14 años ya están viviendo con el virus del VIH, ¿verdad? Algunos por relaciones sexuales, otros por transmisión vertical. Y no olviden también, ¿verdad?, que cuando hablamos de relaciones sexuales, están las consentidas, podríamos decir, pero en esta edad no lo podemos llamar así, ¿verdad?, porque son menores de 14 años. Abuso. Son víctimas de abuso en algunos casos también. O sea, hay múltiples... O sea, ahí se mezclan un poco las probabilidades del por qué. Mezclan un poco, fíjate. Te escucho un poquito lejos, pero que te estoy tratando de entender por el teléfono. Sí. Doctora, ¿vos tenés en altavoz tu teléfono acaso? Sí, tengo un altavoz. Por eso es que me escuchás de manera diferente. Si le sacás el altavoz, ahí va a ser diferente. Te escucho mejor con el altavoz. Bueno. Acabo de probarlo. Sí. Doctora, ahora, ¿sabés qué me preocupa también esta franja de 20 a 34 años? Porque se supone que accedieron a información, están en edad universitaria, están en el mercado laboral. Se supone que después de los 30 hay otro nivel de conciencia con respecto a diferentes temas. No hay un grado de 100% de madurez, pero sí de conciencia de los riesgos y peligros. Pero si estamos hablando de población que entre 20 y 34 años es la población en la que se registran los mayores casos o aumento de casos de transmisión de VIH, ¿qué está pasando, doctora? Nuestros programas de prevención o de educación sexual y reproductiva o de prevención no están funcionando, ¿o qué es lo que creen ustedes que está pasando? Yo creo que son varias cosas, Javier, que siempre lo solemos hablar, ¿verdad? Desde la educación de la salud sexual, ¿verdad?, que ya tiene que arrancar en el colegio, en la etapa universitaria, como siempre decimos, no solamente en estos espacios educativos, sino también en la casa.